Hey, Irwin Rodríguez aquí. Continuemos con nuestras clases de GDScript. Esta vez pasemos al iterador while. Bien, vamos a hacer ejercicios de una vez. Ok, comencemos con un ejercicio rápido. Vamos a colocar aquí var a igual a 20, que es la variable que vamos a iterar hasta llegar a 20. Y ahora digamos var i, que va a ser igual a 0. Y esta va a ser la que vamos a ir incrementando hasta llegar a 20, ¿ok? Una de las cosas o una de las diferencias entre un loopeador for y un while es que el for nosotros no necesitamos declarar la variable que va a estar iterando. En cambio en un while tenemos que declararla porque el while toma es una expresión. Mientras esa expresión sea verdadera, nosotros vamos a seguir loopeando cualquier cosa que estemos haciendo dentro del while. Bien, si no conoces la estructura, pues te la voy a describir en este momento. Comienza con un while y aquí colocarías la expresión. Ok, entonces quitamos los paréntesis. En ningún lado donde coloques alguna expresión, en un if, en un match, en lo que sea, no coloques nunca paréntesis. A menos que sea estrictamente necesario en algún que otro cálculo matemático, allí sí. Pero básicamente en un if, que por ejemplo en C# tienes que colocarlo, aquí no hace falta, ¿de acuerdo? Bien, dicho eso, coloquemos aquí la condición. Nuestra condición es que mientras, while significa mientras que i sea menor a, colocamos los dos puntos. Como ya sabes que cualquier estructura de control o sentencia necesita dos puntos para poder ejecutar el bloque de código a continuación. Seguido de esto vamos a incrementar i, porque i comienza en 0, vamos a decir i más. Y esto lo coloco también a propósito para decirte que lo vas a echar mucho de menos si vienes de, por ejemplo, C#, de Java, en fin. Este operador de incremento no lo vamos a poder tener en GDScript, pero no te costará mucho adaptarte a su forma abreviada i más igual 1, que vendría siendo el mismo resultado, ¿ok? Incrementamos i y ahora ya la podemos imprimir por pantalla. Listo, vamos a ejecutar este loopeador. Y ya aquí tenemos i dándole vueltas a desde 1 hasta 20. Perfecto, esto sería nuestro primer ejercicio sencillo, ¿ok? Vamos a hacerlo ahora al revés. Por ejemplo, puedes decir que si a, mientras que a, ahora volteamos la condición, si te fijas, sea mayor a i. Y ya lo que hacemos es cambiar a, le decimos que lo vaya restando en 1. Y vamos imprimiendo a. Ahora esto daría vueltas de mayor a menor, de 19 hasta llegar a 0. Aquí no hay mucho que hacer con el while. Ya podemos resumir que es un iterador que, dada una condición, acá al lado derecho colocamos su condición, mientras que eso sea true, pues podemos hacer cualquier cosa que estemos haciendo. Pero queda, en este caso, como es un contador, tenemos que ser responsables de decrementarlo, en este caso, o incrementarlo según sea la condición. Ya que si colocamos, por ejemplo, while true, esto que causaría un loop infinito y tendría que yo reiniciar el navegador para poder abrir otra ventana. Así que hay que tener mucho cuidado con los whiles, porque queda de nuestra parte hacer el break para romper el flujo, ¿de acuerdo? Y eso ha sido todo. Si te ha gustado este contenido, te pido que te suscribas, que actives la campana de notificaciones, que me regales un like, que compartas este video y me dejes un comentario diciéndome qué te ha parecido esta clase. Hasta la próxima. Gracias por ver.